Buenas noches, mi nombre es Mary Ramírez, soy abogada, egresada de la Universidad San Marcos, con maestría en Derecho Registral. Tengo experiencia trabajando en COFOPRI, en bienes estatales, actualmente asesoro al Ministerio de Agricultura. Y bueno, conozco un poquito el tema de saneamiento de bienes. El día de hoy me han invitado a hablar del régimen general de la propiedad estatal. Vamos a hablar de la clasificación de bienes, vamos a hablar del Sistema Nacional de Bienes Estatales y de las competencias que tienen las entidades de acuerdo a las normas que los habilitan, ¿no? Bueno, que es un poquito lo que les decía. Los dos son abogados, ¿verdad? No, nosotros somos ingenieros geógrafos. Geógrafos los dos. Ah, ya. Entonces voy a tratar de ser un poco más simple en algunos términos. Los abogados tenemos en realidad una especie de triángulo que tiene que ver mucho con la jerarquía de las leyes. ¿Qué ley está por encima de las demás? En nuestro caso, la Constitución está por encima de todas las normas. Después le sigue el Código Civil, las leyes orgánicas, en este caso para el tema de bienes estatales, la Ley 29151 y su reglamento, y las directivas. Las leyes orgánicas, tenemos básicamente dos leyes orgánicas que a nosotros nos interesan, que es la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Luego, como les digo, dentro de esta jerarquía recién viene la ley del sistema. Una ley orgánica se modifica por otra ley orgánica. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente porque no puedo modificar yo una ley con un reglamento o no puedo regular en una directiva algo diferente que esté en un reglamento o en una ley. Siempre tengo que respetar lo que dice la ley, el reglamento tiene que regular eso, pero no puede decir algo diferente. La propiedad es un derecho real. Existen varias clasificaciones en el derecho, pero tenemos por su naturaleza pueden ser derechos reales o derechos personales. La propiedad es un derecho que te da la posibilidad de usar, disfrutar, disponer y reivindicar. En el entendido que reivindicar es un derecho que solamente lo tiene el propietario. Es un derecho por el cual cuando a mí me quitan un predio, yo tengo el derecho de pedir que me lo devuelva. Esa es la reivindicación. El poseedor no lo tiene. Si yo poseo un bien 50 años y no tengo título de propiedad y por alguna razón me lo quitan o me desalojan, yo puedo pedir muchas cosas, pero la reivindicación no, porque es un derecho inherente al propietario. No todos los bienes son susceptibles de propiedad. Por ejemplo, los recursos naturales, los yacimientos, las playas. Y aquí hago un pequeño paréntesis, pues ustedes me dirán, pero doctora, si en las playas hay un montón de casas, ¿no? Todo el mundo tiene su casa, su club, propiedad privada. Puente Piedra no tiene playa, ¿no? Ya, pero sí, por ejemplo, si lo tiene Ancón, si tiene, en el norte Santa Rosa, ¿no? Y en el sur hay un montón, ¿no? Entonces, las playas, y eso lo vamos a ver más adelante, tienen tres zonas bien definidas. La zona de playa, que es de dominio público, que es de la línea de alta marea 50 metros. La zona de dominio restringido, que es de la línea de alta marea 200 metros. Bueno, que esa se le denomina la zona de playa protegida, y luego la zona libre, digamos. Más adelante les voy a enseñar con mayor detalle ese tema. Entonces, lo que no se puede vender o lo que no es materia de ser apropiado por terceros es la playa. La playa es libre para todos, debe ser libre para todos, ¿no? Este tipo de bienes se les denomina bienes de dominio público. Esos no están sujetos al mercado. Yo no los puedo comprar, ni vender, ni hacer ningún tipo de actos. Ahí también tenemos temas como los parques, las pistas, los aportes reglamentarios. No son sujetos a venta. La propiedad comprende el suelo, el subsuelo y el sobresuelo. Parecería redundante, pero no lo es. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Hace no mucho tuvimos una solicitud en la SBN respecto de un predio, una servidumbre que estaba debajo de los 50 metros. Esto era de una entidad estatal X y esto era de un particular. Y la servidumbre era una, digamos que era como una carretera debajo del suelo, ¿no? Aquí había una playa y aquí estaba su fábrica. Entonces, como ellos no querían pasar por la ciudad, hicieron
hicieron, digamos, un túnel, tipo el túnel Santa Rosa, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿a quién le pido yo, a quién le pido permiso para usar esa parte? ¿Al titular del suelo? ¿Se lo pido al Estado? ¿Se lo pido? ¿A quién se lo pido? ¿No? El Código Civil establece que la propiedad, si bien comprende el suelo, el sobresuelo y el suelo, que es el subsuelo y el sobresuelo, tienen límites, que son los límites que la ley señala. Y en el caso del sobresuelo, el límite es la zonificación. Yo soy dueña efectivamente de todo el terreno que tengo hacia arriba, pero las zonificaciones que dan las municipalidades me limitan a yo poder construir hasta determinada altura. Exacto. En el caso del subsuelo, la norma señala, el Código Civil señala hasta donde le sea útil, ¿no? Te dice hasta donde te sea útil, tú eres propietario, pero cuando ya no te es útil, entonces ya en todo caso se presume que es del Estado, ¿no? En este caso en particular se hicieron miles de consultas y bueno, se llegó a la conclusión de que era el Estado quien debía regular ese tipo de servidumbre. La propiedad se transfiere como regla general por consentimiento de ambas partes. Digo por regla general porque pueden haber excepciones. La excepción principal de la transferencia, no transferencia, pero sí de la adquisición de la propiedad, es mediante la prescripción adquisitiva. ¿Ahí se ve qué es la prescripción adquisitiva? ¿Sí? La prescripción adquisitiva es la adquisición de un derecho de propiedad por el paso de un año cuando se han cumplido 3 requisitos, que es la posesión pacífica, pública, continua y como propietario. Esto es importantísimo, porque yo puedo tener una posesión, puedo vivir en la casa de mi mamá y puedo ser pacífica, pública y continua, pero reconozco que la propiedad es de otra persona, ¿no? Alquilado, es de mi mamá o es de una entidad o de quien sea, en cuyo caso no puedo acogerme a la prescripción, ¿no? Después, lo que les había explicado hace un momento, se sujeta a la zonificación, a la habilitación urbana, subdivisión y demás limitaciones de las disposiciones respectivas. Ustedes, mejor que yo, deben saber pues que hay los famosos lotes normativos, ¿no? Que tienen un mínimo de a partir de cuándo yo puedo subdividir. Entonces, puedo comprar un lote e inclusive podría vivir en un lote, no sé, de 30 metros, pero nunca lo voy a poder independizar porque va a depender mucho del lote normativo mínimo que cada municipalidad señale. Me parece que ahorita el mínimo es 40 metros, si no me equivoco. En los lotes normativos también varían de acuerdo a la zonificación. Sí, sí. Por encima de los parámetros. Sí, por ejemplo en La Molina, hay una zona en La Molina que tiene el 60% o sea, su zonificación, el 60% es área libre. Es una casa así inmensa, ¿no? Y todo es parque, y dices, ay, qué chévere, ¿no? ¿Cómo tienen tanto dinero para tenerlo en parque? Pero en realidad, si bien ellos quisieran construir más, no pueden. Uno, por el estudio de suelos, creo que solamente es hasta 3 pisos, y 2, porque la zonificación no le permite construir en más del 60% de su lote, ¿no? Entonces, cada distrito, cada zona tiene, digamos, regulaciones y parámetros distintos que limitan un poco mi propiedad. Yo soy propietario de estos 1000 metros, pero no puedo construir en ellos porque hay determinadas limitaciones. La contraparte del derecho de propiedad es la posesión. La posesión es un hecho real. La propiedad, yo puedo ser propietario de un predio en Ayacucho y no conocerlo. Puedo tener en Quispicanchis y no conocerlo, no tocarlo, no haberlo visto, nunca jamás en mi vida, me lo heredó mi abuelita. Pero la posesión no, la posesión es un hecho real, es un hecho que se tiene que realizar, es un hecho fáctico, comprobable, que el resto lo puede ver. Alguna vez ustedes deben haber visto en la municipalidad terrenos que dicen, ¿y este de quién será? Ah, no sé quién será, pero tiene dueño. Nadie sabe de quién es, ¿no? Sin embargo, pueden también ver otros lotes en el que ahí está la señora Juana y todo el mundo sabe que es la señora Juana, que puede no tener título, pero que todos reconocen que la señora Juana posee ese lote. La posesión es muchísimo, desde el punto de vista de muchos entendidos en la materia, señalan que la posesión es inclusive más fuerte que la propiedad.
Alguien me dirá, pero ¿cómo va a ser más fuerte si el propietario ha pagado, tiene mayor derecho, puede reivindicar? Pero la posesión, como le decía, el ejemplo de mi terreno en Ayacucho, yo no lo he visto, no sé quién está y de repente ahí hay una persona, hay una familia que está poseyéndolo como propietario. Y un día cuando yo vaya ahí a decir, chicos, vamos a mi terreno, resulta que ya lo titularon, ya prescribieron. ¿Y por qué lo ganaron? Por posesión, ¿no? Entonces, es importante que el propietario, si bien tiene amparado sus derechos, el Código Civil lo ampara, en la Constitución también, tiene pues que tener ese cuidado de verificar que efectivamente su predio no solamente esté siendo poseído por otra persona, sino que sus vecinos no se estén comiendo poco a poco su terreno. Pero de repente tenía 500 y cuando yo voy tengo 100 porque me comieron por todas partes y como nadie dijo nada, regularizaron la fábrica, lo inscribieron y... ¿no? Claro. El poseedor puede usar, disfrutar y disponer también. Las posesiones se pueden traspasar, que es un poco lo que hacen en muchos casos los traficantes de terrenos. Entran a un terreno estatal o municipal, ponen su bandera y después de eso lo empiezan a vender. Dicen, te transfiero la posesión, ¿no? Claro, por contratos privados, ¿no? Sí se puede vender la posesión. Es un ejercicio de hecho, como les decía, se adquiere con o sin que haya acuerdo, como el ejemplo que les indiqué hace un rato, se metieron, ya está, ¿no? Eso es sin acuerdo. El otro es que yo le diga, ¿sabes que tengo un terreno? Cuídamelo, y ingresa, y bueno, todo el mundo sabe que determinada persona está ejerciendo posesión, pero reconociéndome a mí como propietario. La posesión se transfiere al tomar u ocupar el bien. No puede ser, y ahí sí, gracias a Dios, la Corte Suprema y la Corte Superior ya entendió que yo no puedo con documentos, a diferencia de la propiedad, traspasar una posesión. O sea, yo te traspasé la posesión, pero nunca la usas. O lo que ahora me está ocurriendo mucho, que los notarios están prescribiendo terrenos. Hoy día vi uno de 125.000 metros cuadrados. No es posible que una persona natural ejerza posesión sobre 125.000 metros cuadrados. O sea, no es posible porque ni siquiera tiene hitos, o sea, ni siquiera está cercado, ¿no? Bueno, ya, no me meto ahí porque voy a renegar. Sí, dime. En el tema de la posesión, en ese tema del proyecto, el tema de los contratos, como nosotros trabajamos en Pontepiedra, la mayor parte de Pontepiedra no está titulado, entonces tenemos ese problema. Entonces, hay pocas zonas que han sido regularizadas o saneadas. Entonces, las zonas que no tienen título, no son posesionarios, digamos, ¿no? Mientras esos contratos, la posesión es acumulativa. Por ejemplo, si yo tenía el contrato y yo viví 20 años en terreno y se lo vendo a él y él ahora solo tiene 2 años más el contrato mío, es acumulativo porque a veces la gente lo confunde, ¿no? Sí, y me parece que eso está regulado justo en el 896, que lo he puesto ahí, que se le denomina la suma de plazo posesorio. La suma de plazo, ay chispas, me estoy echando con algo. Posesorio significa que si aquí alguien ejerció por 20 años y lo transfiere a, no, digamos no 10, no pongamos 20, pongamos 8, y lo transfiere a alguien que posee 3 años más, este tercero podría pedir una prescripción. Porque dice 8 más 3, 11. Lo mínimo que se pide para una prescripción son 10 años. Esta suma sí es posible, siempre y cuando haya un documento y haya fecha cierta también, porque yo puedo hacer un documento debajo de mi carpeta, ¿no? Pero tiene que haber fecha cierta para decir sí, pues efectivamente se suman los plazos de uno y otro. Pero sí, sí es posible. Me parece que eso está en el 896, no me acuerdo ahorita sinceramente cuál es el artículo. Ay, sí, claro. Para lo que es esa fecha cierta, o sea, el señor que va a hacer contrato tendrá que darme también documentos que prueben su posesión. Fecha cierta puede ser, por ejemplo, en el tema de los contratos, las firmas de los contratos deberían estar legalizadas por notario o podrían estar certificadas por funcionario público o deberían tener alguna certeza que efectivamente se hicieron en la fecha donde dicen que se hicieron, ¿no? Podría ser adjuntado los autovalúos de ese año, por ejemplo, ¿no? Te adjunto, que es un poco, en la sierra ocurre eso, en las comunidades, en algunas comunidades campesinas y nativas todavía, por Dios me estoy enredando,
te voy a caer. Tienen una manera muy singular de transferir su propiedad. Digamos, los que vivimos en la ciudad, los citadinos, vamos al notario, hacemos nuestra escritura, ¿no? Somos un poco más formales en ese aspecto. Vemos registros públicos, ¿no? Si es el propietario, ya, entonces bueno. En la sierra no, en la sierra tienen, por ejemplo, la costumbre de transferirse ante el juez de paz con escrituras imperfectas, ¿no? O hay veces ante el jefe de la comunidad campesina. Ese documento ellos lo guardan y cuando van a transferir a un tercero, le firman un documento y le dan con el que ellos adquirieron. Y así sucesivamente. Entonces el último se llena de un montón de papelitos, tienen un cofre. Y dice, señor, su título, y te saca su cofre. Ay, Dios mío, y tienes que irte hasta atrás y te vas hasta la época del virrey Amati Yuniet. Entonces, ellos sí, por ejemplo, tienen esos documentos que sí te dan la certeza de fechas, por ejemplo, porque el juez de paz participó en ese documento. Entonces, si hay una participación de un funcionario público o tienes por lo menos la certeza del año en que se haya firmado con documentos que lo acrediten, entonces sí. Pero si es un documento simple, por sí solo, tendría que evaluarse con mucho cuidado, pero pareciera que no. Aquí ya hemos hablado un poquito de lo que es la propiedad, la posesión, y ya vamos a ir entrando un poquito a los bienes estatales para no aburrirlos con los temas más de derecho. Los bienes estatales tienen una naturaleza muy especial. Los bienes estatales están clasificados de muchas maneras. Hoy vamos a trabajar dos clasificaciones, que son por su naturaleza, público y privado, y por el tipo de predio, que pueden ser urbanos o rústicos. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero siempre he considerado importante para trabajar bienes del Estado que tengamos muy presentes las garantías del sistema. La ley 29151, que se los voy a pedir por favor lo revisen, lo lean porque va a ser materia de examen. Es una ley que tiene 25 artículos, es muy poquita. Fue reglamentada con el Decreto Supremo 007-2008, vivienda. Este sí tiene bastantes artículos más, ¿no? Están en un compendio que está acá. Están todas las normas, directivas, leyes, que los pueden encontrar en la página de la SBN. Si ustedes entran a la SBN, en la página principal, en la parte inferior izquierda dice Centro Documentario. Le dan un clic y ahí van a encontrar en Word el digital de este documento. Es gratuito. Se los voy a pedir por favor que revisen en especial las partes que vamos a ir tocando en estas 4 clases. En la ley, en el artículo 7 de la ley, hablan de las garantías del sistema, que es algo así como los principios de los bienes estatales. Y de ahí estoy segura que cuando conversemos poco a poco en la clase van a ir saliendo muchas cosas y también nos van a ir cerrando algunos temas. Uno de ellos, el primero, habla de la primacía. Ahí trato yo de no transcribir la norma, pero en este caso sí lo he hecho por su importancia. La primera garantía es la primacía de las disposiciones de esta ley, así como las normas reglamentarias y complementarias por su especialidad que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, sobre las que en oposición o en menoscabo de esta puedan dictarse. Sobre bienes estatales, ¿quién es el ente rector? ¿Quién es como se dice, el que manda ahí? Son los bienes estatales, con excepción de los bienes de los gobiernos regionales y los bienes de las municipalidades. Las entidades que conforman el sistema están en el artículo 8, que es todo el poder ejecutivo, el poder legislativo, los ministerios, los organismos públicos. Están exceptuados las universidades, no de manera expresa, pero sí de la lectura del documento se advierte. Como le digo, los bienes de los gobiernos municipales y regionales se rigen por sus normas y excepcionalmente por esta. Entonces, ¿por qué lo pongo? Porque antes cada ministerio sacaba sus propias directivas, cada uno se regulaba de manera diferente, entonces no había una ley que tuviera ese rango y que dijera, pues, yo voy a dar las directrices o las directivas respecto a bienes estatales. Esta ley es nueva, es del 2007. Entonces antes había un decreto supremo, que por ser decreto supremo, como vimos antes, tiene pues un rango menor, y había una ley que de repente indicaba algo diferente, y el tema para los abogados era
y a quién le hago caso. Pero ahora con esta norma y con su rectoría ya sabemos que por sobre todas las cosas en lo que son bienes estatales está esta ley. Entonces tenemos como primer garantía del sistema la rectoría. La segunda se refiere a la permanencia del dominio del Estado sobre los bienes inmuebles. El Estado tiene muchísimos inmuebles. Vamos a centrarnos básicamente en el tema de inmuebles porque yo no manejo tanto el tema de muebles y creo que el diplomado está centrado específicamente en el tema de inmuebles. Y el Estado no se debe desprender de ninguna manera de sus bienes, no debería, solo por excepción, solo es ya cuando ya no se puede hacer nada, me desprendo. O sea, no es que yo tenga un terreno y mañana me invaden, el asentamiento humano PPK me pone, ¿no? Y yo ya digo, bueno, pues es que son pobres y se los desprendo. No, el Estado, las municipalidades, los gobiernos regionales tienen que tratar y hacer lo posible de que los predios que les han sido asignados en su cuidado y en su administración tengan que permanecer dentro del Estado. Y eso tiene que ver mucho con el tercer punto. Ay, perdón, lo copié. La supervisión... bueno, me salté, que tiene que ver mucho con este cuarto punto, que es que el Estado nunca, jamás dona bienes inmuebles a particulares, jamás. Entonces, si ustedes dicen, no, pero no sé, la asociación Nadine está pidiendo en donación que le regalen el terreno, no. Nosotros, el Estado no dona predios, es una garantía del sistema y es una prohibición. El Estado no dona inmuebles a particulares, a nadie. Lo que podría hacer son transferencias interestatales a entidades. Que una entidad, un ministerio le pida a otro ministerio, sí lo podrían hacer, ¿no? Que el cuerpo de bomberos se lo pide a la municipalidad, sí puede hacer una transferencia. Pero pueden hacerse afectaciones en uso, pueden hacerse transferencias interestatales, pueden hacerse muchos actos. Pero el tema de la donación no existe. No hay donación en los predios estatales. Y todos los predios, todas las transferencias son a título oneroso, ¿no? Como ahí lo señala, que todo acto de disposición de dominio a favor de particulares de bienes inmuebles sea a título oneroso, teniendo como referencia el valor comercial. Y ahí hay dos preguntas de examen. Primero, tenemos el tema del valor comercial y el valor arancelario. En algunos casos y en los predios rústicos se utiliza el valor arancelario. En los predios eriazos y urbanos o los predios que maneja el sistema de bienes estatales manejamos siempre el valor comercial. Esa es la regla general. Entonces acuérdense que estos son principios generales. Y lo segundo es que a particulares nunca se le da título gratuito, siempre es a título oneroso. Aquí hay una especie de lectura simpática, ¿no? Porque te dice los inmuebles de dominio privado, por lo que se podría entender que los muebles sí podrían ser sujetos de donación. La quinta garantía tiene que ver también con la anterior respecto a que todos los bienes del Estado se transfieren por subasta pública. Excepcionalmente, en 5 casos muy puntuales que los vamos a ver de esta a la que sigue, en la tercera clase, se pueden hacer por venta directa, pero siempre se hacen por subasta pública. Y ahí hago un pequeño paréntesis con el tema de las municipalidades. Las municipalidades, si bien tienen su ley orgánica, señalan de manera expresa ellos también que sus predios se transfieren por subasta pública. Pero hay municipalidades muy hábiles, podríamos decir, que dicen, no, pero yo puedo aplicar la norma del sistema en cuanto corresponda. Entonces dicen, bueno, como la norma del sistema sí te permite la venta directa, entonces yo municipalidad puedo hacer venta directa. Mal, a la cárcel todos, a Chayapalca. No pueden. ¿Por qué? Porque su norma expresamente señala que los predios municipales se tienen que hacer siempre por subasta pública. O sea, además de lo que dice nuestra garantía del sistema, la municipalidad de Puente Piedra, si ustedes ven que hace alguna venta directa, no. Señor alcalde, no lo haga. No. Sí. No sé si fue acá en Barranco, ¿ya? Que hubo un tema de una construcción de unos departamentos, Aquamarina, un edificio. ¿Ya? En el acantilado. Claro, que ese es un título, no de un área, y cuando hicieron la construcción,
tomaron posesión la construcción de un área que era de la municipalidad, ¿no? Sí. Y al final han estado años ahí, pues no han podido inscribir el tema, pero ahora ¿qué hizo la municipalidad? Decidió intervenir por una venta directa. Sí, mal, porque ellos no pueden hacer la venta directa. Ellos hicieron un acuerdo de consejo justamente para aprobar un proceso de venta directa, pero se observó. Entiendo que Contraloría ha ingresado en ese... Pues, conozco un poquito el tema porque justo unos amigos de Contraloría me decían, ¿se puede hacer esto? Y vamos al tema. Mira, el artículo tantitos de la ley orgánica señala que ellos no pueden hacer. Y entiendo también que se ha abierto con cargo, que igual la próxima clase te lo pueda traer, se emitió una ordenanza ordenando, valga la redundancia, la subasta del predio, pero era un único postor por las bases, pues las bases eran claro, pero se cumplía con la formalidad de que tenía que hacerse por subasta pública, ¿no? No se puede hacer por venta directa. Sí se intentó y creo que sí llegó a salir la ordenanza, pero luego en el camino se dieron cuenta que no era lo adecuado. Y la sexta garantía del sistema, bueno, es la transparencia en los procedimientos, ¿no? En los bienes estatales hay 4 tipos de procedimientos: adquisición, administración, disposición y la supervisión de bienes, que los vamos a ver más adelante. Y seguimos aterrizando un poquito. Los terrenos del Estado en general vienen siendo administrados por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, por los titulares de cada predio, que pueden ser ministerios, Poder Ejecutivo, en realidad todas las entidades. Y los predios sirven para muchas cosas, ¿no? 4 aspectos importantes: los servicios públicos, en los que todos nos sentimos beneficiados; la industria, que es finalmente el impulso para el lado económico del país; el turismo, que es algo que nosotros tenemos que valorar. Este terreno, por ejemplo, el de Machu Picchu, era de propiedad privada, era de una familia cusqueña, ¿no? Y fue el Estado quien, en mérito pues al valor monumental que tuvo, inició un proceso de expropiación, que hasta ahorita sigue judicializado. Pero el Estado tiene la obligación de proteger esos terrenos. No sé si en Puente Piedra hayan zonas arqueológicas, sí, y me pasa, o nos ha pasado alguna vez, que el municipio o los gobiernos regionales, en aras de la modernización, simplemente han hecho caso omiso y se han hecho pues algunos actos que, en vez de protegerlos, los han derrumbado de repente, ¿no? O los han destruido. Y también la SBN puede otorgar terrenos o administra terrenos que puedan ser destinados a viviendas. Siento yo que ese es el motivo por el cual la SBN pertenece al Ministerio de Vivienda. Otra pregunta examen. Antes pertenecía al Ministerio de Economía y Finanzas, pero luego, justamente por el tema de la administración de bienes y no sé cuántitos, lo mandaron a Vivienda. Particularmente pienso que no es el lugar adecuado, porque si se dan cuenta, nosotros vemos varias otras cosas más además de vivienda, que es lo que menos se ve. El régimen legal de los bienes estatales ¿se acuerdan que les había hablado de un triangulito? Aquí estaba la Constitución, las leyes, el Código Civil, la ley orgánica, la ley 29151, el reglamento y aquí las directivas. La Constitución señala en su artículo 70, reconoce el derecho de la propiedad como un derecho inviolable. Yo soy propietario y nadie me debería quitar o alterar ese derecho porque está reconocido en la Constitución. Pero te hace una pequeña limitación, te dice que debe estar en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Ocurría, por ejemplo, que en Santa Anita, antes era pues una chacra, ¿no? Y los camales estaban fuera de la ciudad, pero ahora están en el medio de la ciudad, o sea, y sanitariamente no es lo correcto. Entonces se les ha pedido pues que se trasladen, porque si bien es su propiedad y nadie se los va a quitar,
tiene pues que estar en armonía con el bien común. Hay un colegio por ahí cerca, hay gente que vive alrededor, y supongo que en Puente Piedra también debe haber algún tipo de bienes que, si bien se reconoce la propiedad de quien está inscrito, no puede hacer lo que quiera, ¿no? O sea, no puede poner o no debería, poner un hostal frente a un colegio, ¿no? Porque hay una norma que prohíbe determinadas actividades tipo... una distancia. Claro, hoteles, venta de licores y licores a determinada distancia de colegios. Entonces, no me puede decir, bueno, como yo soy el dueño, yo hago lo que quiero. No. La Constitución te dice bien claro, en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. El artículo 73 de la Constitución habla de los bienes de dominio público y te dice que son inalienables e imprescriptibles. Inalienables es un término que significa que no se puede vender. Imprescriptibles creo que cae, se entiende. Y claro, alguien me dirá, pero si hay bienes de dominio público, supongo que también deben haber bienes de dominio privado. Y es cierto. Y aquí viene la primera clasificación de los bienes estatales, que pienso yo que es la principal. Alguna vez la persona que me enseñó sobre bienes estatales, que es el doctor José Mas, me decía, cada vez que tú evalúes un predio, cualquiera, tienes que ver cuál es su naturaleza y cómo nació. A partir de ahí puedes tomar una serie de decisiones. Pero si tú solamente te centras en qué es del Estado, es probable que tomes decisiones erradas. Y aquí vamos a ver un poquito la diferencia entre estos dos, de dominio público y los bienes de dominio privado. Los bienes de dominio público. A ver, ¿quién me puede dar alguna característica de bienes de dominio público? ¿Qué creen que tiene un bien de dominio público? A ver, ¿te animas a darme alguna característica de un bien de dominio público? Si es de bien de dominio público, puede ser de uso público. Muy bien, tenemos uno que es de uso público. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más puede... ¿Qué otra característica más puede tener un bien de dominio público? ¿Podría ser transferible? ¿Puedo venderlo? No, entonces es inalienable. Siempre hay alguien que sobre los bienes de dominio público ejerce alguna administración. Ustedes en la municipalidad que tienen las vías, los parques, son las municipalidades, por ley orgánica, quienes son los administradores. Pero hay zonas como por ejemplo la posta, que no está bajo la administración de la municipalidad, sino del Ministerio de Educación, o un colegio que está bajo la administración del Ministerio de Educación. Entonces los bienes de dominio público siempre tienen un administrador, y los que no tienen es la SBN. Y para no torturarlos más, aquí están las características. Está destinado a un uso público, es inalienable, no es susceptible de embargo y pueden ser concedidos a particulares para su aprovechamiento económico. No sé si a ustedes les sucede en Puente Piedra, pero sí, por ejemplo, aquí en Jesús María hay mucho. El parque, el Campo de Marte, es dominio público, pero ustedes ven partes en los que están de repente juegos para niños y que uno tiene que pagar por esos juegos, ¿no? O de repente, no sé, algún otro servicio que uno los concesiona, o sea, puede ser dado a particulares, ¿no? Concesionados, pero justamente el artículo 43 del reglamento te dice, puede excepcionalmente darse para que ese dinero sirva para el mantenimiento del parque. Hay municipalidades que tienen buenos recursos y que pueden ejercer una buena administración y hay otras que no, entonces tienen que ingeniárselas dentro de los límites que la ley les da. Los bienes de dominio público están regulados en el artículo 73 de la Constitución, en la ley 29.618 y en el artículo 56 de la ley orgánica de de municipalidades. Los de dominio público, otras características, bueno, lo que les decía, tienen un administrador, pueden mutar de uso o administrador y cabe la reasignación. Si yo tengo un predio que inicialmente, y eso me ha pasado también aquí en Jesús María, estaba destinado a parque y su administrador es la municipalidad, ¿podría yo dentro de este parque poner un cuartel de bomberos?
¿Sí o no? A ver, chicos. Yo creo que no. ¿Crees que no? ¿Por qué? Tengo un caso. A ver. Que yo recuerdo que dentro de un parque que estaba destinado a un proyecto de COFOPRI, se afectó en uso a la municipalidad, por Puente Piedra. Pero entonces dentro de esta área que estaba ahí, había físicamente una posta médica. Ya. Entonces la municipalidad, ¿no? O sea, querían regularizar esta afectación, por ejemplo, el cambio de uso, todo ese procedimiento. Yo he visto, no lo miento, que ya tiene más de 10 años, casi, sí, casi 10 años debe ser, que han tratado de hacer el cambio de esa afectación. ¿Ante quién? Creo que el procedimiento antes lo llevaba, tenía que salir de la municipalidad de Puente Piedra, aprobando la afectación desde área de parque, porque era una parte se lleva como parque, otra como posta médica. Tenía que ser aprobada la municipalidad en ese momento, mediante una ordenanza, y después llevado a Lima, y en Lima siempre se caía el proyecto. Ya. Entonces en Lima le daban que no. Ya. Entonces se quedaba ahí. Entonces y yo no encuentro la lógica, pues, ¿no? O sea, si al final es un uso público para todos, ¿no? Entonces no es un tema que sea por un tema privado, una venta, ¿no? Entonces es un uso que a favor de la población, pero en Lima en ese momento no lo aprobaban esa interpretación. Ahora, paren de sufrir en Puente Piedra, ¿verdad? Sí. La salida, como la Caperucita, hay el camino largo y el camino corto. El camino largo es el que ha estado tomando la municipalidad, el que tú me dices, que ha hecho la desafectación, es decir, pasar de dominio público a privado, primero distrital, luego provincial, y una vez supuestamente desafectado provincialmente, se iba a pedir la afectación en uso de ese terreno por ser de dominio privado a favor de la posta médica, ¿no? Pero también existe otro paso que es más chiquitito, que es la reasignación. La reasignación está regulado en el reglamento de la ley 29151, por la cual un predio de dominio público cambia de administrador, porque es público, como tú lo has dicho, brinda un servicio público. Solamente lo que hay que hacer es cambiar, o sea, ni siquiera la zonificación se cambia, es simplemente cambiarle el administrador, que ya no va a ser la municipalidad distrital, sino va a ser, en este caso, el Ministerio de Salud. Y es más fácil todavía porque ha sido afectado en uso por COFOPRI. Si hubiera sido un aporte proveniente de una habilitación urbana, por ahí de repente se hubiese complicado un poco el tema. Pero si viene de una afectación en uso, no es de propiedad per se de la municipalidad, sino que la municipalidad es un administrador de ese terreno. Y como administrador puedo yo decir, ¿sabes qué? Yo no soy el propietario es alguien mayor, que en este caso es la SBN, y podemos, en todo caso, ambas entidades solicitar una reasignación, ¿no? De una parte le presentan los planos, los requisitos que señala la norma, que lo vamos a ver en la próxima clase, y se podría haber pedido la reasignación del bien, manteniéndolo como público, sin desafectarlo, porque la desafectación en sí, pues, es un tema delicado, ¿no? Hay algunas municipalidades, y las he visto, que me desafectan parques y luego los lotizan y los venden. Entonces ya la municipalidad provincial, lo han visto ustedes también, ya, entonces no me estoy inventando. Entonces la municipalidad provincial ya es muy cuidadosa en desafectar bienes de dominio público, porque bajo esa premisa todos los lugares se van a quedar sin dominio público, porque la desafectación va a ser un trámite tan sencillo que las municipalidades pueden hacer un abuso de ellos, ¿no? Entonces, en ese caso en particular, podrían hacer una reasignación, porque pueden mutar de uso o de administrador. En este caso van a hacer las dos cosas, mutan de uso y mutan de administrador. Claro, pero está bien, él lo entendió. O sea, pero este parque, ¿no? La mitad de ese parque, por decirlo así, está donde instalada la posta, la otra mitad sigue siendo parque. Entonces, ahí, o sea, no dentro de eso, ¿qué tendrían que solicitarse? La reasignación, pero de una parte. Claro. O sea, ya claro. se un proyecto, planos, y claro. solo el SBN, para que el SBN intervenga. Exacto. Una subdivisión y... La distrital puede pedir una renuncia de afectación en uso parcial, y al quedarse la otra área libre, el Ministerio de Salud solicita la reasignación de ese predio y se lo da. ¿Con una ordenanza? No tendría, porque como te digo, como ha sido afectado en uso,
me parece que es la 8ª disposición transitoria de la ley 28618, te la voy a traer, voy a tratar de no olvidármela, que te dice: todos los predios que provengan de la formalización de COFOPRI y que hayan sido afectados en uso, se inscriben a favor del Estado. El Estado es el titular de esos predios y el Estado los administra. El Estado representado por la SBN. Entonces, a quien deberían acudir es a la SBN. No hay ordenanzas, la ordenanza en todo caso tendría que ser un acuerdo de consejo para la extinción de la afectación, la extinción parcial de la afectación en uso, o la renuncia, ¿no? Porque ellos solicitan la renuncia. Un acuerdo de consejo en el cual acuerden, valga la redundancia, solicitar la renuncia parcial de la afectación en uso. Sí, por ahí podría ir el tema, ¿no? Lo que no quiere decir que solamente con esa ordenanza o con ese acuerdo concluye el tema, sino que ese documento se presenta a la superintendencia, quien saca una resolución, le aprueba y el Ministerio de Salud puede, pues, pedir la reasignación de lo que queda del parque, ¿no? Como es de dominio público y ya la norma lo señala de manera expresa, el artículo 43, si no me equivoco, es el que lo señala. Vamos a ver si está por acá. Y dice así. La desafectación de un bien de... A ver, acá la desafectación... de la desafectación, la concesión... No tengo ahorita el tema de reasignaciones. Te lo voy a traer, ya, pero están en la norma en la que se puede pedir la reasignación del predio, ¿no? A favor de otra entidad, siempre y cuando no cambie su naturaleza. O sea... porque si no ya estaríamos entrando a un tema de desafectación, que es cambiar de dominio público a privado, que lo vamos a ver más adelante. Un buen punto. Es susceptible de inscripción registral. Un parque se puede inscribir, se debe inscribir, porque me ha sucedido. Por ejemplo, el profesor Gunther me dice: ¿por qué voy a inscribir una playa? ¿Por qué voy a inscribir un parque si todo el mundo sabe que eso es parque? No, señor, eso será pues en La Molina, ¿no? Pero en lugares donde no está crecida la planta, o sea, alguien ve un pampón ahí y dice, bueno, eso estará libre, ¿no? Y se meten y no, o sea, tiene que ser inscrito para poderse defender. Judicialmente también ha sucedido que el procurador presenta la demanda y el juez te dice: ya, chévere, ¿tú eres el propietario? Sí. ¿Tu copia literal? No, pero señor, es un parque, ¿no? Pues yo soy el administrador de los parques. Ya, ¿está independizado? No, está en la matriz. Ya. ¿Y de quién es la matriz? No, de la constructora Los Tres Chanchitos. Ya, pues que venga la constructora. Pero señor, ese parque. No, independízalo. Y hasta eso ya se metieron la gente, ya no hicieron quilombo. Entonces, ¿es susceptible? Sí. ¿Se están inscribiendo? Sí. ¿Con qué? Con la 130. Que creo que ustedes lo deben manejar, la 130 2001F. ¿Sí se puede? Sí se puede. Aquí hablamos justo de la reasignación, el artículo 41. ¿Ve? A ver. Artículo 41. Atendiendo a razones debidamente justificadas, la administración de los bienes de dominio público podrá ser asignada o reasignada a otra entidad responsable del uso público del bien o de la prestación del servicio público mediante resolución de la SBN. Dicha resolución constituye título suficiente para su inscripción registral. Entonces, si es posible, el caso que tú me pones, y creo que por ahí, más pequeño, más rápido, no te va a demorar un mes, va a demorarse sus 5 o 6 meses tal vez, pero creo que es bastante menos que los 10 años que vienen haciendo todo el proceso, ¿no? Sí, creo que por ahí, siempre y cuando siga siendo utilizado como servicio público o de uso público, ¿no? Por ejemplo, antes era pues un parque botado y ahora de repente la municipalidad lo está usando para su sede central, ¿no? Y es lo que pasó en Matamula. Por eso les ponía el ejemplo. Si ustedes van a la parte de atrás de Matamula, que ahorita creo que están haciendo la Feria del Libro, que los invito a ir porque hay libros muy buenos, hay una compañía de bomberos. Justamente lo que decía la municipalidad están brindando un servicio público y se le ha reasignado esa parte, ¿no? Entonces, sí tiene. En una esquina creo que tiene una piscina municipal y así. O sea, ellos ya están haciendo medio abuso de esa zona. Los vecinos nunca andan de acuerdo con ese tema, pero sí es posible que un bien de dominio público que inicialmente fue destinado para una finalidad, parque, pueda ser reasignado para otras actividades siempre y cuando sean utilizados como servicio público o brinden un uso público.
Los bienes de dominio público nacen públicos, pero no necesariamente mueren públicos. Pueden transformarse. Ahora que está de moda las transformaciones, ¿no? El amor libre. Entonces, tenemos los predios de dominio público que se pueden convertir en dominio privado o al revés. Es poco común que un bien de dominio privado se convierta en público, pero es probable. Ahorita vamos a ver ejemplos. Este pase de público a privado se denomina desafectación, que es muy diferente a la extinción de la afectación en uso. Otra pregunta de examen. Son cosas totalmente diferentes. En el Decreto Supremo 154 se hablaba de la desafectación como si fuese extinción de la afectación en uso. Pero ya esta norma la ha diferenciado bastante bien, creo yo. Entonces, la desafectación, para resumir, es la mutación de un bien de dominio público a dominio privado. Está regulada en el artículo 43 y 44 de la norma. La extinción la vamos a ver en la tercera clase. No, sí, la tercera. La desafectación, según la norma, es una medida excepcional, no debería hacerse, es una cosa así que, ya, pues no, porque no hay de otra. Una puede ser porque perdió la naturaleza o condición apropiada. Por ejemplo, el predio estaba destinado para colegio, ¿no? Pero, no sé, abajo decidieron pasar una estación eléctrica o un tubo de gas. Entonces yo no puedo poner encima un colegio, por más que el predio esté destinado para eso, no puedo. Entonces pierde las condiciones necesarias para determinado uso. Entonces eso es un caso en los que se podría desafectar. Otra, la inscripción de predios desafectados, te dice, se inscribirán a favor del Estado. Y eso, qué bueno que ustedes estén acá. La municipalidad puede desafectar un predio porque era un parque y ahora es un asentamiento o una agrupación de familias. Lo desafecta, pero no debe regresar a propiedad de la municipalidad. Debería regresar al Estado. Aunque aquí hay un pequeño vacío, ¿no? Por favor, paren de grabar. Si en el acuerdo de consejo señalara que se desafecta el predio a favor de la municipalidad, en esos casos, sí los registradores públicos lo están inscribiendo a favor de la municipalidad. Pero si el acuerdo de consejo dice desafecte, ordénese la desafectación, corresponde seguir las normas generales del sistema que dicen que los predios desafectados regresan al Estado, no a las municipalidades, en cuyo caso la municipalidad tiene que solicitar al Estado la transferencia de esos predios para destinarlos a vivienda. Pero sí he visto que las municipalidades ponen desaféctese a favor de la municipalidad, los registradores lo escriben y bueno, ya una vez que está desafectado, dominio privado, yo soy el titular, puedo ejercer mis derechos de propietario. Los predios de administración municipal pueden ser desafectados por las respectivas comunas. Bueno, eso ya lo habíamos visto, ¿no? Si bien hablamos de los bienes de dominio privado, perdón, de los bienes de dominio público, ahora vamos a hablar de los bienes de dominio privado. Los bienes de dominio privado tienen un uso privado, a la redundancia, no es un uso público. Hay una casa muy bonita en la playa, bueno, no en la playa, en acantilados, ¿no? Se ejerce todos los atributos de la propiedad común. Es enajenable, es decir, los predios de dominio privado del Estado son vendibles, son embargables y lo peor, son prescriptibles. Sin embargo, aquí me dirán ustedes, pero doctora, la diapositiva dice que son imprescriptibles. Es cierto, pero no del todo. Ay, cada vez que hablo de prescripción se me hierve la sangre. Estoy en contra. Totalmente, o sea, de la prescripción urbana, de 80 metros, 100 metros, de que tú posees un predio y que no, de eso estoy totalmente de acuerdo. Pero que prescriba un notario 50.000, 30.000, 40.000 metros cuadrados del Estado que tienen aptitud agrícola o que son eriazos o que tienen frente al mar y que diga que ahí hay posesión pacífica y pública de una persona, eso a mí me indigna. Me indigna, porque esta empresa lo cierra y las personas no tenemos acceso a nuestras playas, el Estado va perdiendo todos los días predios, ¿no? Y bueno, ya, no sigo, porque me voy a enojar mucho. Me indigno. Aquí vamos a vernos un poquito el tema notarial.
En el año 2002, si no me equivoco, apareció la ley 26662, que es la ley que regula la competencia de los asuntos notariales. Esta fue ampliada con la 27333 y la 27157, que entre otros actos les da las facultades a los notarios para que estos puedan prescribir terrenos urbanos. Lo regulan, ¿no? Tienen su tubo luego posteriormente y le dice, tu notario puedes prescribir un terreno, si es urbano, básicamente por el tema de competencia, ¿no? Si se ejerce posesión directa y si es urbano, ¿no? Por el cual puedes adquirir competencia. Y lo hace en un proceso no contencioso que en promedio suele durar pues unos 3 meses, exagerando, ¿no? Y muchísima gente abusó, pienso yo, de la buena fe de los notarios y empezó a prescribir, pero prescribía así hectáreas, un montón. Entonces, no sabíamos nosotros cómo tapar. Tapábamos un hueco, abría otro, pero son más de 500 notarios. Entonces, un buen día, en la superintendencia, el entonces jefe de normas dijo, basta ya. Y me acuerdo que fue un 25 de noviembre del 2010, porque ese día fue el cumpleaños de mi esposo. Y sacó la ley 29618 y dijo, basta ya, dejemos de prescribir. Los bienes del Estado son imprescriptibles. Los bienes de dominio privado, porque los públicos ya lo hemos visto en la Constitución, que la propia Constitución dice que son imprescriptibles. Dijo, los bienes de dominio privado también son imprescriptibles. Ya, se acabó, dijo, paremos de sufrir. Entonces aquí, muchos abogados, incluyéndome, dijimos, ya, chévere, pero será de aquí en adelante, ¿no? Porque los que cumplieron 10 años acá, o 20, o 30, o sea, antes de la ley ya cumplieron, o sea, ya adquirieron su derecho de la prescripción, ¿no? Pero si tienes aquí 9 años, 11 meses y 15 días, pucha, y te cayó la ley justo en el cumpleaños del esposo de la doctora Mary, fuiste pues, ¿no? Entonces, es importante cuando hagan sus procesos de prescripción, y es lo que le decimos siempre a los notarios, que verifiquen cuándo es que se cumplieron los 10 años, cuándo adquirieron el derecho, porque lo que hacen los notarios es declarar el derecho, declarar la propiedad adquirida a través de la posesión. Entonces, si hubieron estos, podría ser que, pese a que la ley esté vigente, en el 2016, alguien vaya a un despacho notarial y le diga, ¿sabe qué, señor notario? Yo ejerzo 30 años, no antes de la ley, y ya está. Pero lo que no puede hacer, y lo que sí se está haciendo, es que aquí te dice, ya, mira, eso fue en el 2010, ya. Aquí en el 2005... empiezas a poseer 5 años y tú me lo estás pidiendo en el 2016. No, peor todavía, ni eso, eso es peor todavía, me indigna más. Ya, ese es en el 2010. 6 años acá. Y aquí te ponen 4 años, ya te dice la suma, 6 más 4, 10, ya, chévere, sale. No puedes, pues, no puedes, porque aquí tú no adquiriste el derecho, ¿no? Entonces es un tema que ya se les ha dicho, ya se les ha notificado, ya se les ha pedido, por favor, si algún notario me está viendo, le pido, por favor, le suplico en nombre del Estado, tengan más cuidado en hacer estas cosas, porque ya el Estado ya... Entonces, en los próximos años va a desaparecer la prescripción o sea, la prescripción tiene que existir siempre, judicialmente tiene que existir, pero tiene que existir en áreas donde ellos tienen competencia, que son zonas urbanas. En zonas urbanas está bien, perfecto, yo lo aplaudo. Es más, yo puedo tener algún caso de una prescripción y voy a acudir a mis amigos notarios, que tengo varios, que son gente de los que yo conozco, muy derecha, muy correcta, muy pegadas a la norma. Pero lo que no puedo entender es cómo ellos pueden probar la posesión de áreas que no son urbanas, porque ellos tienen competencia solo sobre zonas urbanas. Entonces, ¿qué sucede? Y eso me pasó en Barranca la semana pasada, que el notario me dice, pero señorita, ¿usted por qué se enoja? Si la Municipalidad Distrital de Supe me ha avisado el plano. Si ellos me han avisado el plano, quiere decir de que ese predio es urbano. Ellos me están habilitando a mí para que yo tenga competencia sobre el predio.
Y si uno ve el plano, ustedes deben conocer más que yo. El plano es este, ¿ya? Y aquí dice unidad catastral, rústico, unidad catastral, rústico, unidad catastral, rústico, unidad catastral, rústico. Este es urbano. ¿Es posible? Díganme. No es posible. Entonces, también le mandó su oficio a la municipalidad y le he dicho, oye, tú puedes dar todo tu certificado de zonificación, tu ubicación de planos, todo dentro de tu competencia, dentro de la zona urbana o de expansión urbana, pero no en zona agrícola. No, pues por aquí todos están plantando choclos y acá es zona urbana. Entonces, eso me quiere ver la zona. Ya, no voy a renegar, me arrugo. Ya, vamos a entrar al Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿sí? Aquí vamos a acelerar un poco porque empezamos tarde y yo tengo que terminar el enviar. A ver, aquí vamos a correr un poco. Esta es un poco la organización del Estado, ¿no? Tenemos 3 poderes y los organismos autónomos que son, tenemos los organismos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que más o menos son más 1800. 195 provinciales y 26 gobiernos regionales. La ley 29151, que es la que yo les había conversado hace un momento, puede regular los bienes del Estado de dominio público y los de dominio privado. Respeta autonomías, que es el caso de los GORES y las municipalidades, y establece un ente rector, que es la SBN. Pregunta de examen. El ente rector en terrenos eriazos y urbanos es la SBN. El ente rector en predios rústicos o con aptitud agrícola es el Ministerio de Agricultura. Las entidades que conforman el sistema, el artículo 8 de la ley lo señala, pero son básicamente las de gobierno nacional, regional y local. La SBN es el ente rector, es un órgano público descentralizado y tiene determinadas funciones y atribuciones. Hay algunas que son exclusivas y otras que son compartidas. Más adelante vamos a ver cuáles son. Es el ente rector, ya les he dicho, pregunta de examen, y es responsable de ejecutar estos 5 actos. Adquirir. Una forma de adquirir es inmatricular. Otra forma de adquirir que ustedes conozcan, ¿cómo adquiere un predio? Revirtiendo, por ejemplo, ¿no? Si revierto un predio, el Estado adquiere un predio. Inmatriculo. Actos de administración son aquellos que yo todavía sigo siendo el propietario, como por ejemplo un arrendamiento, una afectación en uso, un usufructo, una superficie. También puedo hacer actos de disposición, como una venta. Puedo hacer actos de supervisión que son inherentes al ente rector y el registro de los bienes estatales. De estos 5 actos, los 3 primeros se van a transferir a los gobiernos regionales y más adelante los vamos a ver. Entonces, en algún momento la SBN se va a hacer chiquitita y va básicamente a quedarse con el tema de supervisión y registro de bienes estatales. Goza de autonomía económica, presupuestal y financiera. ¿Alguien conoce el SBN? ¿No? ¿Sí? ¿Tú conoces? ¿Has visto el edificio del SBN? ¿Cuántos pisos calculas que tenga? 6. ¿Cuánta gente crees que trabaja en el SBN? Casi, en operativas unas 200, 180 y con administrativas sumaremos pues 250. Son 250 personas a nivel nacional. La Superintendencia de Bienes Estatales no está descentralizada como la SUNAR, como la SUNAT, como COFOPRI, no tiene oficinas zonales, su alcance es bien limitado. Entonces es una oficina que se encarga de administrar, otra oficina que se encarga de disponer, otra oficina que se encarga de supervisar y otra de normar. Entonces tienen que ir por todo el Perú, viajan como no se dan idea. Los pobres están el lunes en Cajamarca y el viernes están en Tacna. Entonces una cosa con la mochila y el chaleco de la SBN, tienen que irse por todas partes porque es su chamba, ¿no? Entonces es un trabajo muy sacrificado, es un trabajo que la gente lo hace con bastante corazón, con bastante ganas, pero lamentablemente el Estado no le da el presupuesto que correspondería o no da pues esta oportunidad de podernos descentralizar. Hay ocasiones muy terribles como cuando nos invaden, ¿no?
entonces te invaden en Piura y por la 3230 el titular del predio tiene que ir a defender. Entonces el procurador, vamos. Se va, los saca, los está votando y le dicen, por si acaso en Iquitos también hay otra invasión. Se sube al avión, se va a Iquitos, ¿no? Es una cosa que claro, nosotros nos da risa, pero yo lo he visto, los pobres que se suben, se bajan los aviones y es una cosa difícil. Claro, acá también en Puente Piedra hubo un tema de invasión, les iban a intervenir. Claro, en Puente Piedra sí, claro. Claro, imagínate, entonces iba en Puente Piedra, y así hemos tenido en Ancón, en Santa Rosa, en Ventanilla, en Pachacamac, o sea, en Lima te digo, pero en provincias bastantes, sobre todo la zona norte, Piura, Tumbes, hay bastantes invasiones, ¿no? Entonces se están promoviendo muchas invasiones y es la SBN la que tiene que correr. En Procuraduría creo que son 5 procuradores para todo el país. Y la SBN también genera o sea, ¿no? Después de hacer los desalojos, ¿detectan a estas juntas directivas y la denuncian? Sí, el procurador entiendo que lo hace, porque ya eso es un delito, que es un delito agravado por el Código Penal, deberían inclusive tener cárceles estas personas. Pero es difícil detectar a los traficantes de terrenos, ¿no? O sea, es difícil que alguien diga, sí, yo, Mary Ramírez, con DNI 1067-2103, soy el dirigente. Casi siempre se esconden detrás de nombres, seudónimos, es complicado. Entonces la labor del Estado para poder detectar a los traficantes de terrenos también es difícil, ¿no? La labor que hace la SBN es una labor titánica, difícil, loable, poco reconocida, pero es una institución a la que particularmente le tengo muchísimo cariño. Se nota, ¿no? Bueno, excelente rector, como les dije. Y ahora vamos a entrar al tema de las competencias. Estamos en hora justo. Tenemos 3 grandes grupos de, digamos, de entidades: el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. A ver. Y aquí, ya. Me van a disculpar, antes de entrar a esta diapositiva que se me ha pasado, necesito hacer esta segunda clasificación. La primera clasificación que hicimos, ¿se acuerdan de qué era? Los predios del Estado podían ser públicos o privados. Muy bien, chicos, si tuviera premio, les doy. La segunda clasificación es por su naturaleza. Los predios pueden ser urbanos o rústicos. Esa es la segunda clasificación. Pregunta examen también. Los predios urbanos, y aquí por ejemplo, vamos a hablar de los predios urbanos, de expansión urbana y eriazos. Estos 3 tipos de predios están bajo la competencia de la SBN. Urbanos son aquellos pues que han pasado por una habilitación urbana, de expansión urbana, que están alrededor de la ciudad en crecimiento, y los eriazos son aquellos, en la 667 decía, ¿no?, el exceso o la falta de agua. O sea, son eriazos donde en realidad no hay ninguna actividad. Estos 3 grandes grupos de tipos de terrenos están bajo la competencia de la SBN. ¿Quién lo dice? Lo dice la ley 29151 y la ley orgánica de gobiernos regionales en el artículo 62 indica que estos 3 grandes grupos en algún momento van a pasar a la competencia de los gobiernos regionales. Y hay 6 gobiernos regionales que tienen competencia sobre este tipo de predios, en cuyo caso la SBN ya no tiene mucho que ver. Y son, ¿alguien sabe cuáles son? No. Yo les enseño un truco por el cual me enseñaron a mí y no me olvido, por lo menos hasta ahora. ¿Cuál es el departamento que está más al norte del Perú? Tumbes, muy bien. ¿El que está más al sur del Perú? Tacna, muy bien. Al que siempre se quiere independizar, pero no lo puede. Arequipa, muy bien. ¿De dónde es el señor de Zipán? ¿Dónde está? ¿En qué región? Lambayeque, muy bien. Y bueno, de estos 2 no le he podido encontrar. Bueno, mi profesor me decía, ¿dónde nací yo? En Amazonas, porque él era de Amazonas. Y San Martín, que es su vecinito, ¿no? Estos 6 gobiernos regionales tienen competencias sobre estos 3 tipos de predios. Sobre los bienes de dominio privado, urbanos, de expansión urbana o eriazos, son ellos los encargados
de administrar, de inmatricular, de disponer. Si yo quiero comprar un terreno de dominio privado en Arequipa, ya no voy al SBN, me voy de frente al gobierno regional de Arequipa. Ellos pueden sanear, pueden inmatricular, pueden hacer 1000 cosas, ¿no? Porque ya tienen las competencias que están en el artículo 62. La ley orgánica de gobiernos regionales aspira a que todos los gobiernos regionales cuenten con esas competencias, y como les decía, la SBN queda, ahorita es un monstruito que se haga algo pequeñito y que solamente se quede con el tema de la rectoría, la supervisión y el registro. Pero ustedes, mejor que yo, conocerán pues que el tema de la descentralización en muchos gobiernos regionales no ha funcionado mucho. Hace poquito han encontrado prófugo al presidente del gobierno regional de Tumbes, tenemos al presidente de Ancash también en la cárcel, al de Ayacucho también lo han agarrado no hace mucho, tenemos, no sé, sí, la mayoría está prófugo o tiene un proceso judicial condenatorio, o bueno, en realidad se ha advertido, no en todos los casos, pero sí en un buen número, que los manejos que se han hecho no han sido los más adecuados. O sea, y si además yo le doy todos estos predios, imagínense el quilombo que se hace. Entonces, yo he visto que las cajas en algún momento ya estuvieron preparadas para mandárselos a los gobiernos regionales. Dijeron, ¡alto! Nos quedamos con los 6 y vemos cómo funciona. Hay gobiernos regionales como por ejemplo el Cusco, que está funcionando bastante bien, está cumpliendo con todos sus parámetros, es muy correctito en el tema de administración de bienes estatales, lo está haciendo bastante bien desde mi punto de vista, Moquegua también, pero ya esa es una decisión política. Puede ser que el nuevo presidente diga, no, transfiérase las competencias, en cuyo caso la SBN va a tener que hacerlo. O de repente va a decir, manténganse todavía bajo la rectoría de la SBN, bajo la competencia, y determinados actos se tienen que hacer ante ellos. Entonces, si ustedes reciben y le dicen, ¿sabe qué, ingeniero? Necesito, por favor, que me asesore porque quiero comprar un terreno estatal, no se les ocurra, después de estar en este diplomado, decir, vamos al SBN. La primera pregunta es, ¿dónde está? Si está en uno de estos, nos vamos ahí. Que a través de sus direcciones regionales de saneamiento, cada uno, por ejemplo, se tiene una gerencia, algunos tienen direcciones regionales, tienen que ver el ROF de cada una, ver cuál es la dirección la dirección o la unidad dentro del gobierno regional que se va a encargar de hacer ese acto. Entonces, eso es importante que lo tengan. Normalmente eso lo ve el abogado, pero siempre trabajamos pues en brigadas, ¿no? Entonces el técnico, yo he conocido técnicos que saben mucho más de legal que muchos abogados. Entonces es importante que ustedes tengan esta información también. Tenemos entonces que la SBN administra estos 3 tipos de predios, y los gobiernos regionales, bueno, aquí los predios rústicos, y las direcciones regionales agrarias son los que administran los predios de naturaleza rural. Los predios de naturaleza rural son aquellas que tienen como finalidad ser usadas para fines agrarios, forestales, agropecuarios, ¿no? Suelen estar pues fuera de la ciudad. Puente Piedra inicialmente fue una zona agrícola, creo que hasta ahora lo es, en algunas partes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, un amigo que trabajaba en notaría, yo le decía, ¿cómo es posible si hay chacra? Que me prescriban, y me dice, pero en Puente Piedra también hay chacra, y ahí es urbano, entonces no me puedes decir que porque hay 2 zapallos en la zona rural. Pero es una situación muy sui generis, porque Puente Piedra fue lotizada con macrolotes, que a su vez los titulares fueron transfiriéndolos por derechos y acciones, ¿no? Y las personas han ido adquiriendo la propiedad e inscribiéndolas en los registros públicos, y ahora el tema es cómo los independizamos, ¿no? Entonces yo me imagino que eso debe ser un... El tema de la copropiedad. Sí, debe ser un chambón. Sí, una vez lo vi, y cuando llegué más abajo dije, ay no, me voy, porque es un trabajo bien complicado, sobre todo cuando muere uno de ellos y son 10 herederos. Sí, francamente es una situación muy sui generis lo de Puente Piedra, porque efectivamente está en zona urbana,
pero tiene también actividad agrícola. Entonces, yo supongo que el tema de la zonificación debe ser algo muy delicado que maneja la municipalidad para saber sobre cuáles tengo competencias como municipalidad y sobre cuáles no, porque están fuera de mi ámbito de competencia. Por más que estén dentro de mi circunscripción, no me corresponde pronunciarme sobre determinados predios por su naturaleza, porque su naturaleza es una naturaleza agrícola. Doctora, sí, dime. En la parte inicial, cuando habló sobre el ente rector, ¿cuánto se demora la SBN en inmatricular un área? O sea, digamos, dentro de todo el procedimiento, desde que inicia la parte técnica, la parte legal, ¿cuánto se demora? La inmatriculación la vamos a ver la próxima clase y justo hace 5 días ha salido la nueva directiva de inmatriculaciones. Vamos a hablar con mayor detalle sobre el procedimiento, los requisitos. En promedio, depende de cuán lejos, depende del área, depende de muchas cosas. En promedio te digo pues que unos 3-4 meses, puede ser menos, ¿no? Porque hay veces, una vez me pasó que la Marina nos pedía la inmatriculación. ¿Ustedes han visto el Parque Grau, la Plaza de Armas Grau, que queda en el Callao, en la punta? Ya, hay una zona muy chiquita que ellos estaban viendo en transferencia y no estaba inmatriculado, pero era pues que 500, no sé, 1000 metros, ¿no? Entonces vamos a inmatricular, se hizo el levantamiento, se hizo el plano, la consulta, la búsqueda catastral y en un mes salió, o sea, fue bastante rápido. Pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos una norma que es la 30.025 que fue derogada por la norma, que no me acuerdo, que regula los procesos de los megaproyectos que tiene el Estado. Y esta norma, la 30.025, te señala cuáles son los megaproyectos que tiene el Estado y regula procedimientos especiales para su inmatriculación, en cuyo caso no deben pasar más de un mes. O sea, inclusive, ya lo vamos a ver en inmatriculación, ¿ya? Pero se acortan los plazos chiquititos, que en 20 días el predio debería ser inmatriculado. ¿Y puede inmatricular la SBN áreas donde, que digamos, recién han tomado posesión, han invadido reciente, o sea, como se ve empresa, han invadido, yo sé que puede tener como 1 o 2 años, la posesión es totalmente precaria? O sea, yo podría, no es un trabajo rápido, es la regulación. Sí, claro, pero por supuesto, que es justamente lo que vemos. Han invadido, ¿de quién es? De nadie. La norma, el artículo 18 de la ley 29151 dice así. Yo ando como evangelista con mi norma, pero está la pobre dobladita bajo el brazo. Dice, perdón, del reglamento, no es de la ley. El artículo 18 de la ley. A ver, defensa, capacitación, aprovechamiento, la entidades de las cuales se revertirá, normas. Ya, el artículo 23. El artículo 23 de la ley, ¿no? Sí, el artículo 23 de la ley señala: los predios que no se encuentren inscritos en el registro de predios y que no constituyan propiedad de particulares ni de comunidades campesinas y nativas son de dominio del Estado, cuya inmatriculación compete a la SBN y en las zonas en las que se haya efectuado la transferencia de competencias a los gobiernos regionales, sin perjuicio de las competencias legalmente reconocidas por norma especial a otras entidades. Entonces, los predios que no estén inscritos, que no sean de particulares ni de comunidades campesinas, son del Estado. ¿Y a quién le corresponde inscribirlas? A la SBN. Entonces, si alguien invadió, llama, ¿no?, a la policía nos llama a la SBN y le dice: SBN, te han invadido. Ya, búsqueda catastral, no hay nada. Tienes que inmatricularlo, porque se presenta. Sí, bueno, ya tenemos, bueno, en casos muy excepcionales, pedimos pues apoyo de nuestros amigos de la superintendencia, ¿no?, que en muchos casos tienen la buena fe de ayudarnos. Nos dicen: no, mira, o sea, te voy diciendo que ahí no hay nada. Entonces ya vamos apurando el tema, ¿no? En ese momento, si una
Montepiedra, para todo el lado toda la jurisdicción del distrito del lado oeste, ¿no? Todo eso es una faja de cerros, ¿no? Es donde que actualmente las invasiones están ahí. Entonces yo veo una zona que en Montepiedra se llama la Pampa La Coronela. La Pampa La Coronela. Ya. Entonces, todo completamente, doctora, invadido. O sea, no hay ni un espacio ni para un lote más. Me imagino. Entonces, cuando hemos revisado, hay una sola inscripción del SBN, que es un rectángulo, o sea, no tiene ni la forma, es un rectángulo así de la nada, de 19 milímetros cuadrados. Ya. Que ahora está completamente posicionado. Pero el resto de área está así, no tiene antecedentes registrales, yo digo, ¿por qué el SBN no inscribe? ¿No? Entonces la municipalidad, entonces yo le comento que quería firmar un convenio con el SBN, la municipalidad de Montepiedra, y con el tema de que ellos querían intervenir para armar un proyecto, o sea, ¿no? Ellos hacer todo el proyecto, supuestamente habían quedado con el SBN, que el SBN les iba a transferir pues, un tema. Claro, una vez inmatriculados se los podía transferir. Se inmatriculaban y lo transferían a la municipalidad para que la municipalidad, como un tema de apoyo, termine saneando esas invasiones, ¿no? Entonces, lo tenían muy a la ligera, pues, ¿no? Y esta gente, apropiándose de esa idea, seguía interviniendo más, otra quebrada, más, otra. De todos lados de esta Montepiedra son pocas propiedades inscritas. Entonces, por eso les preguntaba el tema del tiempo. En promedio suele ser ese tiempo, en promedio, pero sí, pues las inscripciones, las inmatriculaciones, y que no estamos viendo el tema de inmatriculaciones, que lo vamos a ver la próxima clase, son de oficio. O sea, por más que alguien me lo pida, porque me ha sucedido que alguien me dice, mira, yo ejerzo posesión sobre este predio 20 años o 8 años. Ya sé que no me lo vas a vender porque ya sé que no lo voy a prescribir, véndemelo. Pero no me lo puedes vender porque no está inmatriculado. Inmatricúlamelo y me lo vendes. Son predios pequeños. Entonces yo la SBN lo que le tenía que contestar con mucha pena es decir, ya, espérate un momentito que yo tengo una lista, y es cierto, la lista es inmensa. Tengo una lista, yo me programo para mis inspecciones, lo inmatriculo y una vez que te inmatriculo te aviso, ¿ya? Entonces queda ya, me dice ya, me dice. Algo así. Entonces, lo que pasa es que es tanta la cantidad de predios a nivel nacional. El Perú tiene 1.285.215.60 kilómetros cuadrados, es inmenso. Buena parte están divididos en 4 grandes dueños, en las comunidades campesinas y nativas, en el Ministerio de Defensa, que tiene cantidades enormes de predios, en el Ministerio de Agricultura, que hace poco han sacado que tienen 4.600 predios a nivel nacional, en la SBN, a través de los terrenos seriazos, y los particulares, que son los menos. Pero ahí tenemos dividido el Perú. Entonces, sí hay zonas inmensas que la SBN no ha inmatriculado, y no solamente el interior, sino que en Lima también. En Lima, con mayor cuidado, porque presumiblemente, en la mayoría de casos, no en todos, son de comunidades campesinas, y ustedes mejor que yo conocen la problemática de las comunidades campesinas, que existen, que tienen reconocimiento, que tienen propiedad, pero que su propiedad no tiene plano. Entonces yo no sé si la propiedad es hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, no sé, porque ellos andan vendiendo derechos y acciones, y hacer esa suma es una cosa pues de nunca acabar. Por eso están todos los títulos pendientes, ¿no?, de inscripción. Pero eso lo vamos a ver la próxima clase, porque ya nos queda poco tiempo. Estamos hablando de los predios rurales que estaban a cargo de las direcciones regionales agrarias. Para reforzar, el tema de las competencias del gobierno regional, la administración y adjudicación de terrenos urbanos y terrenos seriazos está bajo la competencia de la SBN, ¿no?, en aquellos lugares donde no se han transferido las competencias. Les pido por favor, acuérdense, porque es pregunta de examen, cuáles son los gobiernos regionales que sí tienen competencias, en cuyo caso la SBN solamente tiene competencias sobre bienes de dominio público. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un proyecto de interés nacional en Arequipa, ese terreno, por ser de interés nacional, le corresponde la titularidad a la SBN, la conserva la titularidad, ¿no? Pero si fuese un terreno eriazo común y corriente, tiene la competencia de Arequipa. Es muy importante, antes de dar un diagnóstico, evaluar la naturaleza del predio,
siempre, porque de ahí es todo, eso lo es todo. No están comprendidos los predios que están bajo las normas de saneamiento y titulación de propiedad urbana, como COFOPRI, y rural, el EXPED, ¿no? Y las direcciones regionales de agricultura. Esos tienen competencias exclusivas, las vamos a ver, espero, la tercera clase. COFOPRI sanea predios urbanos, sí, solo sí, su posesión ha sido... claro, ya ves, ya para qué lo escribo ya. 31 para nuestros amigos que nos están viendo, del 2004. Si las posesiones informales tienen o pueden probar la antigüedad del 31 de diciembre del 2004, tienen para su titulación, que es gratuita. Ahí me dirán, pero doctor, usted me ha dicho al inicio de la clase que nadie dona predios, que nadie regala, ¿no? Porque es una garantía del sistema. Pero la formalización de la propiedad fue declarado también de interés nacional y tiene pues normas muy especiales. Justamente por ser muy especiales están limitadas en el tiempo, porque ¿cuánto tiempo yo llevaba en la SN? Casi 4 años he estado. Durante los 4 años debo haber recibido por lo menos unos 18 proyectos de ley pidiendo que se amplíe el tiempo para formalizar. Y siempre le hemos dicho que no. ¿Por qué? Porque tiene que ser, pues tenemos nosotros que proteger el tema de conservar, lo que les había hablado de las garantías. El Estado tiene que conservar los predios para el cual fueron destinados, no los puedo regalar, no los puedo donar, tienen ese título honoroso. Y si lo hago, estoy incentivando pues a las invasiones, ¿no? Entonces el invasor va a decir, yo de acá no me muevo, salgo muerto, como los del lomo de Corvina que me dicen, yo de acá salgo muerto, doctora. Porque saben que tarde o temprano se van a ir ampliando la ley y tarde o temprano los van a titular. Entonces, las ciudades van a crecer de una manera absolutamente desordenadas, sin ton ni son, sin zonas de dominio público, sin parques, sin vías, sobre lomas, en zonas, en quebradas, en cauces de ríos, en alto riesgo, porque la gente a veces por buscar vivienda no busca su seguridad. Entonces la ciudad crece como cualquier cosa. Y las invasiones, hasta donde yo tengo entendido, nunca dicen, ay, bueno, este va a ser nuestro plan, ordenadamente nos vamos a poner y vamos a dejar esta zona para el Estado, eso para el Ministerio de Salud. No, todos se meten allá, vámonos. Entonces las ciudades crecen mal. Y por eso, y por muchas razones, siempre les decimos que no, que esta norma no se tiene que ampliar. Entonces, no dicen ya, pero tampoco seas más papista que el Papa, ¿no? Tenemos invasiones, hay miles de personas que están ahí, que han invadido después del 2004 hasta el 2010. Bueno, el 25 de noviembre del 2010. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Todos nos preguntamos qué hacemos. En mérito de eso salió la ley, el decreto legislativo 2012, si no me equivoco. Espero no estarme equivocando. Voy a ver si es cierto. El cual regula, entre otras cosas, la transferencia de predios a este tipo de asentamientos. Espérense, decreto legislativo 2012 o 1012 2012 era. A ver, vamos a ver si es. Ay, no. No lo tengo ahorita. Les prometo que les voy a dar la información. No está en este compendio porque ha salido hace poco, ha salido este año la norma, en el que regula la transferencia de la propiedad en posesiones entre el diciembre del 2004 y el 25 de noviembre del 2010. En estas posesiones hay una regulación especial que se va a hacer a título oneroso, no va a ser gratuito, se va a hacer a título oneroso, lo va a regular COFOPRI. Es un procedimiento que supongo en la tercera clase, en la parte de transferencia, que es la cuarta, lo vamos a ver. Ahí se los voy a decir con mayor detalle. Ahorita en realidad no me acuerdo, creo que es el 1092. Decreto legislativo, ya me quedé con la duda. 1092. Y si no, se lo reglamento del decreto legislativo que abre medidas de frontera, no, 1092, no me acuerdo ahorita la norma, se me ha ido. Pero lo vamos a ver con detalle, estas posesiones informales. Bueno, sigamos avanzando, chicos, porque si no vamos a llegar a medianoche.
Competencias del gobierno nacional. Aquí teníamos la diferencia que hace un ratito habíamos conversado respecto a los GORES, bueno, gobiernos regionales se les reduce como GORES, ¿no? Los GORES con competencia transferida y los GORES sin competencia transferida. Los GORES con competencia transferida, que son estos de acá, tienen alcance nacional. Los predios de alcance nacional y de interés nacional se quedan bajo la competencia de la SBN. Y también todos los terrenos que se encuentren en los GORES sin competencia transferida. Todo este grupo que está dentro de ese conjunto está bajo la competencia de la SBN. ¿Cuáles son los predios que no están bajo la competencia del SBN? Aquellos que sean propios de la entidad, por ejemplo, que la municipalidad distrital de Puente Piedra lo haya adquirido por donación, que lo haya comprado, que lo haya permutado, ¿no? O que la entidad, no sé, el Ministerio de Trabajo haya adquirido un predio, ¿no? Entonces, se rige por la administración y la disposición de ese predio. Si bien se rige por las normas del sistema, se encuentra a cargo de la propia entidad, ¿no? Y para su transferencia se requiere la opinión de la SBN. Las competencias del gobierno regional. Administrar y disponer los bienes de su propiedad, o sea, aquellos que han adquirido ellos, sin necesidad de contar con opinión previa de la SBN, y esta disposición es con acuerdo de consejo. Y también, por otra parte, y lo he puesto por eso en otro círculo, es administrar y disponer los terrenos urbanos y eriezos de propiedad del Estado, previa opinión de la SBN en los actos de disposición, en estas, ¿no? En estos gobiernos regionales ellos pueden administrar y disponer terrenos urbanos y eriazos, pero tienen que pedir opinión a la SBN. Entonces, si se dan cuenta, hay una diferencia de cómo debe actuar el gobierno regional dependiendo de dónde nació el predio. Si es un predio de su propiedad, no necesita contar con opinión previa de la SBN. Si es un predio que es producto de la transferencia de competencias, su transferencia sí necesita la opinión previa de la SBN, ¿no? Y se aprueba con resolución del titular del pliego. Entonces, está marcado la diferencia entre ambos dependiendo de su naturaleza. Los gobiernos regionales también tienen la competencia, la famosa función N, que viene del artículo 51 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que en su inciso N señala que tienen competencia para sanear y formalizar predios rústicos del Estado, ¿no? Y adjudicarlos también para fines, aquellos que están habilitados para fines agropecuarios, igual hasta esa fecha, 31 de diciembre del 2004. Los gobiernos regionales también tienen competencia para adjudicar terrenos eriazos, siempre y cuando esos terrenos eriazos tengan como finalidad los proyectos de la pequeña agricultura. Y siempre se les da un tiempo, o sea, yo te doy este terreno, siempre y cuando tú lo destines para pequeña agricultura, por 5 años, 8 años, 9 años, ¿no? Entonces hay una carga que si se incumple se revierte el predio. Estas actividades devienen del inciso N del artículo 51 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Dentro del proceso, aquí lo he puesto también, pueden hacer la primera de dominio, pero, insisto, de predios rústicos, chicos. Ica me hace renegar. Me dice, voy a matricular un predio rústico. Ya, muy bien, ¿no? Hace con la 1089 y matricula todo. Y después, a los meses, dice, bueno, siendo este predio rústico y no se le quita a la ciudad, lo voy a vender para fines de vivienda. Y lo empieza a lotizar y empieza a armar todo su programa de vivienda. No puede, porque inmatriculó para fines agropecuarios. O sea, él no puede decir, bueno, como ya está y bueno, la gente necesita vivienda, lo puede hacer. Es una manera muy vivaz de sacar la vuelta a la norma. Puedes inmatricular, sí, pero para esta finalidad. No puedes cambiarle de finalidad de una manera antojadiza, porque no tienes competencia para eso. Otra competencia del gobierno regional en materia de vivienda y saneamiento es que ellos pueden formular y aprobar planes y políticas de vivienda. En realidad eso se usa poco, no veo que haya muchos gobiernos regionales que pese a que tienen terrenos, pese a que tienen presupuesto, promuevan como gobierno regional los programas de vivienda. No los veo mucho, pero sí hago un paréntesis y aprovecho el cherry
para comentarles de que el Ministerio de Vivienda tiene programas de fomento de la vivienda a través de sus programas llamados Generación de Suelo Urbano, por los cuales uno le dice al Ministerio de Vivienda, mira, ese predio que está ahí, quiero hacer bueno, no uno, sino una entidad, tipo municipalidad o gobierno regional, dice, quiero hacer un programa de vivienda. Entonces ellos van y ven si es factible ponerle agua, luz, pista, hacen todos sus estudios y dicen, sí, ese terreno es factible para hacer vivienda. ¿De quién es? Del Estado, SBN, transfiéremelo. Sí es posible. O el mismo gobierno regional dice, mira, yo tengo plata, tengo intención, pero yo no sé si esa zona realmente se pueda generar o se puede ser urbanizada. Entonces este programa de generación de suelo urbano a través de sus brigadas van y hacen un estudio de los predios, ¿no? Entonces, si alguna vez tienen alguna consultoría respecto de a quién acudo para saber, para que me transfiera un predio para fines de vivienda, en teoría debería ser a la SBN, pero también pueden hacerlo a través del programa de generación de suelo urbano, ¿no? Que hace de mediador de alguna manera entre quien quiere ejecutar el programa y el titular del predio. Las competencias de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales. La ley 27972 habla de cuáles son los bienes de propiedad municipal en su artículo 56. Los he detallado, me parece que todos, sí, todos. Los bienes inmuebles de uso público o destinados a servicios públicos, los edificios municipales y sus instalaciones, las acciones y participaciones de las empresas municipales, también son bienes municipales, los caudales, acciones, bonos, participaciones, los terrenos seriazos y abandonados y ribereños que le transfiere el gobierno nacional. Esto pasó, bueno, esa ley fue posterior al tema de Pucusana, pero Pucusana, San Bartolo, en la zona sur hubo un tiempo en que el Estado le facultó a las municipalidades a adjudicar predios. Ellos podían adjudicar terrenos a terceros a precio bastante económico, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que estuvieron transfiriendo 2 y hasta 3 veces el mismo terreno y ahí se armó todo un tema de superposición y un tema que hasta ahorita, por lo menos en San Bartolo, no se logra solucionar. Otro bien de propiedad municipal son los aportes provenientes de las habilitaciones urbanas, los legados o donaciones que también tienen muchas municipalidades, los que adquiera cada municipio, como les decía, puede ser pues por donación, por compra, por permuta, y las vías y áreas públicas con subsuelo y aires también son bienes de dominio público y uso público. Entonces, vemos un poquito cuáles son los bienes de propiedad municipal. Ha habido más de una municipalidad que me ha dicho, señorita, los aportes son bienes de dominio privado, porque el artículo 56 dice que son de mi propiedad. Y como son de mi propiedad, yo soy el titular. Y como soy el titular, yo puedo hacer lo que quiera. No, señor, porque el uso de esos aportes tienen pues una naturaleza pública. O sea, el titular de la matriz no se los ha dado a la municipalidad para que la municipalidad haga para que se los venda para hacer más casas, sino es un aporte al Estado representado por la municipalidad para un fin público, ¿no? Entonces, bueno, eso en realidad se le ha explicado a pocas, pero sí hay algunas que nos han dicho eso, ¿no? Doctora, sí. ¿Cuántas habilitaciones urbanas se inscriben, no? Estas áreas de aporte no se inscriben, pero al final todo... Debería. ¿No? Se inscriben todos esos aportes, pero se mantiene todavía el nombre del titular registral, ¿no? Entonces, ellos deberían, ¿no?, al Ministerio de Educación, a las otras entidades, ellos transferir, pues, ¿no? Pero se quedan con el uso inscrito como área de educación, área de cine de educación, pero nunca a veces se termina de hacer la inscripción, ¿no? Y el Estado que nos ayudó, bueno, lo que puede ver es que el Ministerio de Educación no interviene en áreas, de acuerdo a la zona, en Puente Piedra, que no sean menores a 2.000 metros cuadrados. O sea, no quiere invertir. Sí. Entonces, ellos urbanas que están dejando terreno a 180, 150, ¿no?, de acuerdo al ese, pero ellos no quieren. Entonces, ¿qué terminan haciéndole, vuelven a vender a la inmobiliaria y diciendo el procedimiento? Bueno, en cuyo caso, y ahí sí el tema es un poco más delicado, igual es de propiedad debería ser propiedad del Ministerio de Educación, porque la norma te señala que un porcentaje de tu habilitación tiene que ser destinada a educación.
Si educación no lo quiere para construir, es un activo de educación. Educación lo podrá permutar, lo podrá vender, lo podrá alquilar, no sé. Y eso ya inclusive alguna vez habló con la Dirección de Saneamiento de Educación, quién es el titular sobre predios que no van a ser destinados a colegios, ya sea porque hay demasiados colegios o ya sea porque las áreas son menores a las requeridas por ellos. Entonces, en aquella conversación me acuerdo que se quedó en que siendo un aporte al Ministerio de Educación, le corresponde a ellos ver el destino del predio, ¿no? Es un predio de su propiedad. Pero educación y salud tienen pues este tema especial, porque ellos sí se los transfieren, se los donan a ellos, ¿no? Y son ellos los que finalmente hacen cualquier otro acto. Pero respecto a bienes de dominio público, parques, vías, zonas de recreación, esos no se los donan a la municipalidad, esos se los aportan para que la municipalidad los administre en su uso público y eventualmente, hay campañas de algunas municipalidades como Jesús María, que que independizan e inscriben estas áreas con el proceso de saneamiento o el procedimiento regulado por el Decreto Supremo 130/2001-F. Sí se puede y sí se ha hecho. Y hay varios, y hay un número importante de parques inscritos como dominio público a nombre de las municipalidades. Las competencias del gobierno local, tenemos que diferenciar dos tipos de competencias respecto a, dependiendo de sus bienes. La primera dice, administran y disponen sus bienes conforme a la ley orgánica sin opinión previa del SBN. Y la otra te dice, pueden disponer al saneamiento de los bienes que conforman su patrimonio. Ambos están regulados en la ley orgánica de gobiernos regionales y también en la ley general del sistema, ¿no? En el artículo 9. Hay pues un reconocimiento explícito respecto a las competencias exclusivas que tienen los gobiernos regionales respecto a los predios que se encuentran bajo su propiedad. La desafectación que hablábamos inicialmente, esta transformación del dominio público al dominio privado, en el caso de los predios que están bajo su competencia, tienen que pasar necesariamente por una opinión previa. O sea, ellos tienen que desafectar ese predio, ¿no? El artículo 43 del reglamento lo señala de manera expresa. Es la municipalidad la que lo desafecta y ahí vamos a lo que les comentaba. Si el acuerdo dice desaféctese a favor de la municipalidad, perdió el Estado. Pero si se desaféctese, el predio regresa al Estado, en cuyo caso la municipalidad tiene que requerírselo para poder hacer el acto que considera. También habíamos conversado esta parte respecto a que los predios municipales se transfieren única y exclusivamente por acuerdo municipal y con subasta pública. No opera la venta directa en bienes municipales. Yo he visto con estos ojitos que la tierra se va a comer, que hay municipalidades que han regulado el procedimiento de venta directa de sus predios. O sea, han sacado una directiva y la han publicado. Cuando lo vi, me tembló el ojo. O sea, la norma es expresa, se les ha dicho, su propia norma es expresa, entonces ellos no pueden aplicar supletoriamente la norma del SBN. Pregunta de examen también está eso. Competencia del gobierno local. No tienen competencia para administrar y disponer terrenos de propiedad del Estado. Vamos, ojalá que hayan varios amigos de las municipalidades para que puedan, por favor, tener presente esto. Pueden solicitar al SBN o al gobierno regional terrenos en afectación o en transferencia para el cumplimiento de sus fines. Tengo un predio que quiero hacer aquí el Palacio Municipal, pero no me voy a meter y yo lo voy a construir porque soy Estado, porque soy municipalidad, la municipalidad, todos somos Estado, todos somos uno, todos somos Perú, implanto. No, eso le corresponde o bien al gobierno regional con competencias transferidas o bien a la SBN. Bueno. Y por hoy, eso es todo, amigos, eso es todo, chicos. Les agradezco su tiempo, su atención, sus preguntas. Y la próxima clase estamos viendo el tema de inmatriculación de predios y inmatriculación y saneamiento de predios, si no me equivoco, ¿no? Vamos a ver luego en posteriores clases actos de administración tipo afectaciones, servidumbres, usufructos, cesiones. Y en la última clase vamos a ver transferencias, ventas directas, subastas, ¿no? Y demás. Bueno, muchas gracias.